¿Y por qué es de importancia? Porque el derecho administrativo tiene, como cualquier derecho, tiene una parte subjetiva, quiénes son los sujetos del derecho administrativo, y una objetiva, que es el objeto del derecho como tal, el derecho sustantivo. Entonces, déjenme para ver cómo apago apago el correo para que me estén. Okay. Entonces, la organización atañe al sujeto del derecho administrativo, que sería la administración pública, y al otro sujeto, que somos nosotros los administrados, en el tanto nos relacionamos con con los entes u órganos del derecho administrativo. Entonces, repito, de vital importancia, lleva a corregir ciertas imprecisiones conceptuales, por ejemplo, decir que nosotros en el tribunal nos da como cosa cada vez que lo oímos el ente contralor. No hay un ente contralor, hay un órgano contralor. A quién llamamos a integrar, cuando demandamos, a quién tenemos que demandar, a quién hay que integrar, qué régimen aplica, público, privado, todo eso, pues aquí lo veremos, trataremos de verlo de una forma, repito, lo más práctica y posible para que quedemos ahí más o menos enterados. Y nos remitimos de inmediato al artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública, que dice que las administraciones públicas tienen capacidad pública y privada. Ya vamos a desglosar un poquito más eso. Entonces, sabemos que la capacidad pública es aquella capacidad de las administraciones públicas regidas tanto en su organización interna como externa por el derecho administrativo, es decir, qué derecho les aplica, cómo se organizan en su interior y cómo se relacionan a lo externo con los administrados por el derecho administrativo. Y la privada podría tener un híbrido ahí, vamos a verlos también, de tener cierta parte organizativa del derecho público, administrativo, materia de contratación eventualmente, pero que se relaciona de una diferente forma con sus usuarios, con sus clientes, eventualmente, como vamos a ver el tema de los bancos, del INSS y otros. Entonces, lo importante es que hay capacidad pública y capacidad privada. No lo metí, pero ahora que le estaba dando vueltas al tema, recordemos también que cuando hablamos de capacidad pública, estamos hablando también de potestades públicas. Las potestades públicas son aquellos empoderamientos que da el ordenamiento jurídico a las administraciones públicas para que en forma unilateral las ejerzan, y a las cuales tienen como límite el derecho de los administrados, que ese es, como siempre que he dado clases, he dicho, esa es la gran dialéctica del derecho administrativo, un ejercicio de una potestad pública muy fuerte. Pensemos en la potestad expropiatoria. Yo quiera o no, me quitan la propiedad. Me la tienen que pagar con todas las garantías que implica la expropiación, pero yo no me puedo oponer. Yo no me puedo oponer como administrador que me paguen impuestos, a que me cobren los impuestos, perdón. Podré ver si fue más o menos, o ver ciertas cosas, pero hay una potestad ahí frente a la cual lo único que yo puedo poner es mi derecho a que no sea confiscatoria, que otras cosas, ¿verdad? Pero son empoderamientos de potestades públicas o potestades administrativas, le llaman también otra parte de la doctrina, pero las cuales tienen como fin, y por eso son tan empoderadas, cumplir el bien público. Veamos en estos momentos, y eso es lo bonito del derecho administrativo también, en este momento de esta emergencia que estamos viviendo, veamos cómo se han reforzado las capacidades, las potestades, la potestad sanitaria en estos momentos. Quien quiera hacer una tesis de eso es lindísimo. Todo lo que está haciendo el Ministerio de Salud, junto con la Caja, junto con la Comisión de Emergencias, el COMEX, con el comercio público, todo eso, vean cómo se reducen nuestros derechos y cómo se ejercen esa capacidad, esas potestades públicas para responder en un momento histórico del país, de la humanidad, podríamos decir, para paliar los efectos de una pandemia. Lindísimo el tema, y si se pudiera uno quedar en eso, se puede quedar mucho tiempo. Veamos ayer lo de los ciclistas, veamos lo de
el cierre de nuestros comercios, veamos tantas cosas que podemos hablar en ese tema. Pero ahí es el ejercicio de una potestad. Y entonces las potestades, vamos a ver, se le asignan a los entes que a su vez lo vamos a ir viendo también, se subdividen en órganos y a los órganos se les dan competencias. Todo esto, siempre que hablemos de derecho administrativo, a través del principio de legalidad, artículo 11 tanto de la Constitución como de la Ley General, donde se asignan las competencias con base en el principio de legalidad, que solo la administración pública solo puede hacer aquello que el ordenamiento le permite. Este artículo primero de la Ley General lo relacionamos con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. La primera parte del artículo habla de lo que son las administraciones públicas, ya lo vamos a desglosar un poquito más, de dónde tiene competencia, ya ahora sí la jurisdicción contenciosa administrativa, pero también nos vamos a ver que no solo va a tener competencia con respecto a las administraciones públicas regidas por el derecho administrativo, sino que también va a tener competencia sobre todas aquellas materias civiles y mercantiles en el tanto intervenga una persona pública. Entonces, de ahí, por ahí alguna vez alguien dijo, un alto juez dijo, que el juez contencioso era el superjuez, pero no porque seamos supercargas, es porque tenemos un montón de competencias. Entonces, así como un día estamos resolviendo un aspecto puro de derecho administrativo, es un nulo, el acto al día siguiente estamos resolviendo porque interviene una persona pública un contrato de valores, de oferta pública de valores, y al día siguiente estamos resolviendo un tema hipotecario de un contrato bancario, y al día siguiente resolveremos un asunto de competencia, de derecho a la competencia, y después de derecho regulatorio. Entonces, digamos, la gama de competencias que corresponde a la jurisdicción es muy amplia, y tenemos que saber cómo distinguir qué derecho aplicar. Y aquí también enfatizo algo que siempre he creído: el juez de trámite, el juez 3 de trámite, o donde esté, tiene que saber derecho de fondo. ¿Por qué? Porque no nos quedamos aplicando únicamente un código procesal contencioso administrativo sabiendo hay ciertas cosas procesales. Tiene que tener la capacidad de analizar el derecho de fondo para discernir cuál es el derecho que corresponde procesalmente hablando, porque el derecho está muy ligado, el derecho procesal va a estar muy ligado al derecho de fondo. Entonces, es necesario que sepamos derecho de fondo y que el juez de trámite sepa hacer también una valoración preliminar. Muchas veces yo hacía valoraciones, decía, mira, este asunto no tiene nada que ver, va sin lugar, iba y el tribunal lo declaraba con lugar, pero por lo menos yo hice una valoración. ¿Para qué? Para saber qué aplicar, saber la norma procesal que aplicar, y más adelante ustedes lo van a seguir viendo, saber también cuestiones de prueba, cuestiones de cómo se prueba, digamos, un aspecto tributario. Pues sí, una pericia contable va a ser primordial, mientras que en un asunto de tierras la pericia del perito, del topógrafo, va a ser importantísima para esos efectos. Pero ¿para qué? Empezando en este tema, para saber cuál es el régimen que después se va a ir aplicando a lo largo de todo el proceso. Empezamos con lo básico. Lo básico, cuando he dado clases en la universidad, a veces hay cuestiones muy básicas que a veces no son tan básicas, ¿verdad? Estoy segurísima que todos ustedes lo saben, pero vamos a repasarlas porque de esto se deriva todo lo demás. ¿Qué se entiende por administración centralizada? Y para eso hacemos un breve repaso del Estado costarricense, un Estado originario y soberano dentro de nuestro territorio nacional y por ahí en la isla de Coco, con 3 poderes, con funciones exclusivas y excluyentes. Aquí nos remitimos al artículo 9 de la Constitución Política. Este es el ente central o centralizado. Vamos a ver que el Poder Legislativo, artículo 105 de la Constitución,
su función exclusiva y excluyente es dictar leyes. Nadie más puede dictar leyes en el país. Pues si el Poder Ejecutivo quisiera solo en estado de emergencia, por ahí hay algunos supuestos, pero en términos propios y generales, solo la Asamblea Legislativa. Recordemos también, el artículo 5 dice, el Poder Legislativo reside en el pueblo y lo delega. Es soberano el pueblo, pero lo delega a través del sufragio a los diputados. Entonces, solamente el Poder Legislativo puede dictar leyes con todo el procedimiento establecido tanto en la Constitución como en el reglamento de la Asamblea. Esto también tiene toda una razón histórica, no nos vamos a quedar mucho en eso. Recordemos que el Poder Legislativo viene a controlar el poder soberano hace muchos siglos, ¿verdad? Empezó siendo tributario, básicamente, pero después ahora se extiende a todo, aquellas leyes con vocación general. Una ley no se hace para un día, se prevé que para que rija situaciones permanentes a lo largo del tiempo. Y recordemos también que hay materias que están restringidas a que únicamente el legislador, entendido como la Asamblea en pleno, puede regularlas. Entonces, esa es la función exclusiva y excluyente. Hay otras que la Constitución le da, el control político es importantísimo, por ahí hay ciertos nombramientos, el contralor, el regulador, pero si le podemos quitar todo eso, pero si le quitamos hacer leyes ya no es Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, artículo 140 de la Constitución Política, recordemos que está conformado, es un órgano bipersonal, por el presidente de la República y el ministro del ramo. Es el Poder Ejecutivo como tal, también es el órgano administrativo por excelencia, es quien ejerce función administrativa. Vamos a detallar eso un poquito más, porque es el administrador, él ejecuta las leyes que dicta el Poder Legislativo, también norma a través de los decretos, etc. Pero tiene una función de administrador, excepto, por excepción, ciertas materias que no son función administrativa, como por ejemplo la relación con los demás poderes, la negociación de tratados internacionales, que eso es lo que se llama el poder político que tiene el Poder Ejecutivo, que está fuera del control de la jurisdicción, por lo menos, si es a control de la Sala Constitucional, pero lo sacamos del control ordinario de legalidad. El Poder Judicial, artículo 153 de la Constitución Política, que tiene como función exclusiva y excluyente dirimir los conflictos que se sometan a su conocimiento con carácter de cosa juzgada material, y que puede ejecutar aquellas sentencias inclusive con el auxilio de la fuerza pública. Eso dice el artículo 153. Sabemos que hay otro tipo de procesos, ¿verdad?, que no llegan a cosa juzgada material, será cosa juzgada formal y otros, pero al final, por cosa juzgada material, cuando ya deciden cualquiera de las salas, de las tres salas, en última instancia, o hasta donde llegue la escalera recursiva, eso dirimió el conflicto en forma definitiva. Hay aquí también excepciones, y cada vez el derecho internacional va metiéndose un poquito más en las soberanías, y ya también vivimos una época de mucha enseñanza en cuanto a la competencia que tiene la Corte, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha intervenido en el tema FIF, ahora con el matrimonio igualitario, con el aborto terapéutico, han venido influyendo y permeando el derecho nacional, pero eso también es una decisión nuestra soberana de someternos a esas cortes. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, que el mismo artículo 9 dice, se asigna un poder, el cuarto poder de la República, con una función exclusiva y excluyente fuertísima e importantísima, que es la organización de la función electoral. ¿Quién ejerce la función electoral? Nosotros, cuando votamos en las elecciones presidenciales, legislativas, de los alcaldes municipales, pues. Pero, ¿quién la organiza? El Tribunal Supremo de Elecciones, que ustedes sabrán, en la historia costarricense, nació para proteger la pureza del sufragio, y que con el transcurso de los años se le han ido dando otras funciones, y por eso ahí puse que tiene
híbrido de funciones porque tiene funciones compartidas con los otros poderes. Por ejemplo, conoce amparos electorales, que es función jurisdiccional, quien hace el amparo en la sala constitucional, pero se saca la función electoral, perdón, la materia electoral, para que el amparo electoral lo conozca el Tribunal Supremo de Elecciones. Hace interpretación auténtica de leyes en materia electoral también. Eso, ¿quién interpreta auténticamente las leyes? Solo la Asamblea Legislativa. Nosotros los jueces interpretamos la ley o aplicamos la ley, no la interpretamos, hay una labor de interpretación obviamente, pero para saber qué es lo que el legislador quiso decir, solo el legislador lo puede decir. Entonces eso es materia exclusiva, excluyente del Poder Legislativo, pero en materia electoral la tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. Tienen otras funciones jurisdiccionales también, cancela las credenciales de los, aquí está el 12, ahí está la referencia al Código Electoral, las credenciales de los alcaldes, artículo 25b, no puse ahí, es del Código Municipal, cuando se cancelan las credenciales de los alcaldes ya electos popularmente, y la interpretación auténtica de las leyes. Hay todo un tema con el Tribunal Supremo de Elecciones, que también es, por lo menos a mí me resulta muy importante, porque el tribunal ya al final decide en una única instancia, por ejemplo, en credenciales de alcaldes, y también tiene la función electoral y deciden definitivamente sobre todos estos aspectos. Lo que decida el tribunal en materia electoral, perdón, hasta ahí llegó, nadie, ni siquiera la Sala Constitucional, perdón, lo podría revisar. No lo puede revisar el tribunal, la jurisdicción contenciosa administrativa, esa es la primera, no se puede meter ahí, a través de un juicio contencioso que la sala ya al final decida a través de recurso de casación. Pero se da todo un tema ahí, como les repito, muy interesante, que no ha sido resuelto ahí, no es el tema de aquí, por eso se los dejo ahí planteado. Han habido ciertas resoluciones de sala primera que han decidido aspectos de competencia el Tribunal de Suprema de Elecciones en materia de, por ejemplo, de sanción a alcaldes. Y el tribunal ha dicho, usted sala primera no me puede decir a mí. Eso es un primer conflicto, no se puede revisar. Y otro segundo aspecto es, también de acuerdo al artículo 9 de la Constitución, el tema de responsabilidad. Dice el artículo 9 de la Constitución, el Estado es responsable. Cuando ustedes vean el tema de responsabilidad, vamos a ver que la Asamblea Legislativa podría tener responsabilidad como Estado legislador. El Ejecutivo, obviamente, todo el tema a partir del artículo 190 de la ley general le aplica, y al Poder Judicial también hay todo un tema de la responsabilidad del Estado juez. Pero, ¿qué pasa si el Tribunal Supremo de Elecciones provoca un daño? Primero, ¿quién declararía que hay una actuación ilícita, que no va conforme al ordenamiento jurídico de parte del tribunal? Y ¿cómo sería para responder por el daño? Se lo dejo ahí planteadito, no es el tema de esta charla, pero ahí para que veamos un poquito cómo funciona todo esto, y que el tribunal ahí tiene ese híbrido de funciones, y también hay aspectos que el ordenamiento no resolvió y tendría que resolver. Por ejemplo, siempre me he quedado dándole vuelta a qué pasa si, porque en el tema de credenciales de alcaldes lo que hay es un procedimiento administrativo por la Contraloría General de la República, y el tribunal decide sobre la cancelación. ¿Qué pasa si ahí se le viola el derecho a un alcalde y una persona que ha sido electa popularmente en su respectivo cantón, y se le cancelara indebidamente esa credencial? Siempre queda ahí un resquicio de irresponsabilidad, en un buen sentido, de ahí afuera. Pues ahí lo verán cuando se hable de responsabilidad, el resto responde. Entonces, hablamos de función administrativa. Un poquitito, este no es el tema tampoco de la charla. Perdón, Francia, aquí, antes de seguir adelante, si hay alguna pregunta
a lo que acabamos de indicar. De momento no, todo clarito. Muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a la función administrativa. Repito, no es el tema de la charla, la función administrativa, pero para que la tengamos también clara con respecto a lo que vamos a hablar más adelante. La función administrativa es el objeto del derecho administrativo. Hablamos, los sujetos son las administraciones públicas y los administrados, uno ejerciendo potestades administrativas o de imperio y el otro ejerciendo sus derechos, y esa dialéctica, y que lo que se aplica es el derecho de fondo, que es el derecho administrativo. La función administrativa, la damos para tener más claridad, repito, de lo que vayamos a hablar más adelante, es el objeto. Y cuando hablamos de función administrativa, obviamente vamos a estar hablando del derecho administrativo, o sea, una función regida por el derecho administrativo. Entonces, ¿qué la van a ejercer los entes y órganos públicos en su capacidad de derecho administrativo, tal como lo dijimos en el artículo primero? Función administrativa que se desglosa en dos grandes áreas: la formal, que es el dictado de actos administrativos, tanto de carácter concreto como de carácter general. Un acto concreto cualquiera, me otorgaron una patente, la municipalidad, la función pública me nombraron en propiedad o como interina en un puesto, me otorgaron una concesión de espectro electromagnético en la zona marítimo terrestre, me cobraron un impuesto. Todo eso son actos administrativos de carácter general porque están dirigidos a una persona en específico o a un grupo de personas. Y de carácter general que tienen alcance general. Ejemplo, un decreto, una norma de menor rango, es una norma es función administrativa, es un acto administrativo de carácter general. En doctrina se discute si son o no son actos administrativos. Aquí la ley general lo resolvió, dijo que es un acto administrativo, siguiendo ahí un poco la tesis de don Eduardo Ortiz Ortiz. Y la contratación administrativa, que también es todo un tema de derecho administrativo, pues me imagino que ustedes lo van a ver por otro lado, que son aquellos contratos que hace el Estado o las administraciones públicas en general para adquirir ciertos servicios y ejecutar obras, y que tienen una determinada característica, que es precisamente que hay cláusulas exorbitantes en donde la administración tiene una serie de prerrogativas con respecto al contratante. Entonces, esa es la función formal de la administración pública. Aquí el acto administrativo, aunque uno quisiera que no, sigue siendo el rey del derecho administrativo, porque es la forma en la que la administración se expresa. Y la material, la expresión material de la función administrativa, que es toda aquella actividad prestacional que da la administración, servicios públicos también. En estos momentos lo estamos viendo multiplicado por mucho, ¿verdad? Toda la organización que está haciendo la Caja Costarricense de Seguro Social en estos momentos, cómo se está organizando para prestar ese servicio público tan primordial e importante como la salud, cómo han tenido que transformarse en estos 2 meses para prestar. Entonces, todo eso es expresión de la función administrativa de un servicio público. Hablemos de servicio de agua, hablemos de otro tipo de servicios, aunque hay el tema de servicio público, ahora que veamos un poquito más adelante, vamos a ver que ha cambiado mucho. Bueno, todos los servicios públicos prestados por instituciones autónomas, bueno, el Poder Judicial, que es un servicio público muy importante, que es la defensa pública, por ejemplo. Entonces, toda esa actividad prestacional que se rige por el servicio público, por el derecho administrativo, artículos 4 y 5 de la Ley General. Después está la coacción normal. Ayer, pues todos los tránsitos que estuvieron quitando plaquitas por ahí, quitando bicicletas en la Florencio del Castillo, eso es coacción normal. Toda la cuestión que ha estado haciendo también en este tiempo de pandemia la fuerza pública, la policía municipal de tránsito, ordenándonos aquí para que estemos tranquilitos dentro de las casas. Cuando hay un disturbio público, y la normal o anómala, que es en aquella supuesto de excepcional o de necesidad. La necesidad desplaza la legalidad, es un
adagio que siempre tenemos por ahí, que tener muy presente. Por ejemplo, que persiguiendo a un reo a una persona en un delito infragante, ese se mete en una casa y entonces el policía de la fuerza pública entra a la casa sin pedir permiso, que eso no se puede hacer, ¿no? O que derriben un muro de una casa para evitar una inundación. Eso es coacción anormal, que no quiere decir ilegal, es una expresión material de la administración pública, la preparación y ejecución de los actos administrativos y toda aquella otra función que no sea un acto administrativo. Esto después lo van a ver, solo se los traigo aquí nos podemos quedar también mucho rato, pero se los traigo para que tengamos una claridad de qué es lo que hacen, cuál es el objeto del derecho administrativo y qué es lo que hacen los entes y órganos públicos. Entonces, pasemos a la función administrativa de la administración centralizada. Entonces dijimos, el Poder Legislativo hace leyes y tiene otras funciones que le encomienda la Constitución Política, pero el Poder Legislativo también hace función administrativa, la que acabamos de decir arriba. Resulta que la Contraloría General de la República, que tiene un rango constitucional, que es un órgano importantísimo, y también lo estamos viendo ahora actuar ahí, autorizando contrataciones, pero también los vemos en la obra pública. Estamos en plena, en estos días también el gobierno está en plena contratación para hacer toda la cuestión de las vías públicas, bueno, de la obra pública, todo lo de las carreteras. Es un órgano importantísimo de rango constitucional, pero que es pura función administrativa, no solo en materia de contratación administrativa, sino también, acabamos de hablar de los alcaldes, en materia sancionatoria, anda viendo, fiscalizando la correcta utilización de los fondos públicos. Entonces vemos que se mete en un buen sentido dentro de toda esa fiscalización de todo lo que hacemos, lo que hacen los órganos administrativos públicos. Y cada vez se le va dando, o durante mucho tiempo se le han venido otorgando competencias a la Contraloría General de la República. Es un órgano constitucional, pero es un órgano, no es un ente. Perdón que me vaya un momentito para atrás. El ente centralizado, el ente público, originario, soberano, que son esos tres poderes, tiene una personalidad jurídica originaria. Entonces, eso también tiene una consecuencia, ¿verdad? Que es, que la vamos a ver, cómo se demanda al Estado, ¿verdad? Eso ya me imagino que casi todos saben. Pero la Contraloría General de la República, por esa función, esa competencia constitucional y legal tan importante que tiene, también tiene capacidad procesal. También lo vamos a ver más adelante. O sea, con la promulgación del CPECA, del Código Procesal Contencioso Administrativo, se le reconoció ese papel tan importante que tiene y se le otorgó capacidad procesal tanto activa como pasiva. La Contraloría puede ser demandante y puede ser demandada. Inclusive, aunque forma parte de la organización, de la administración centralizada, podría por sí sola, pedirle cuentas, o casi que nunca lo he visto, pero podría darse un conflicto con el Estado como tal, con el Poder Ejecutivo. Bueno, sí lo he visto. Por ejemplo, hay unos juicios que ha venido interponiendo, volvió a ser diputado, el diputado Villalta, en contra del Estado para el pago de la deuda a la Caja Costarricense de Seguro Social, que de hecho está también en discusión en estos días. El Estado tiene una deuda histórica con la Caja Costarricense de Seguro Social porque se le han venido, a la Caja cada vez se le han venido dando más, que asuma más servicios sin contenido presupuestario. Entonces, un poquito ahí para que se sepan de esa, clarificar un poco también, que se habla mucho en los periódicos, de dónde viene esa deuda. Es una deuda, por ejemplo, con los CEBAIS, con atención primaria, pasaron del Ministerio de Salud a la Caja Costarricense de Seguro Social y se pasaron, pues no se le dio presupuesto. Entonces, de ahí viene también el Estado, las personas en indigencia, los indígenas,
gente que nunca ha cotizado, pero que en ciertas situaciones llega y hace uso de la caja. Entonces, hay una serie de servicios que no se financian con nuestro aporte patronal y nuestro aporte como empleados. Entonces, en uno de estos juicios, el tema era el siguiente: estaba la Contraloría, viene el diputado Villalta y demanda al Estado para que pague esa deuda. Viene la caja y coadyuva con el diputado Villalta para que le pague. Está demandado el Estado, pero la Contraloría viene como amicus curiae de la posición de la caja. ¿Para qué? Para que el Estado pague. Entonces, muy interesante desde el punto de vista procesal, cómo la Contraloría, pese a que es parte de la administración centralizada, no está necesariamente demandando al Estado, pero sí está coadyuvando para que el Estado pague esa deuda. Entonces, y lo puede hacer solita, sin necesidad de que la Procuraduría venga a demandar, porque además ahí sería un sinsentido, porque se estaría autodemandando. Entonces, ahí ya les di un caso en el cual la Contraloría podría ir en contra, inclusive, del Estado. Otro órgano, este es legal, tiene categoría legal, es la Defensoría de los Habitantes, que también es un órgano del Poder Legislativo. Que también tiene capacidad procesal activa y pasiva. Pero la Defensoría, como sus dictámenes no son vinculantes, entonces, al no tener un efecto vinculante, por lo menos en mi caso, nunca he visto que la demanden ni ella demandando. La Contraloría sí tiene un papel ahí muy activo desde mi punto de vista procesal. Pero además el Poder Legislativo como tal, quitando estos dos órganos tan importantes, tiene una actividad organizativa propia. Tiene función pública, contrata a sus empleados, los sanciona, tiene contratación administrativa también, cuando necesita bienes y servicios, pues contrata, etc. Entonces, hay una parte del Poder Legislativo como tal que hace función administrativa, que se sale de esa función exclusiva y excluyente que le otorga la Constitución política para caer en aquella función administrativa que les dice, dicta actos administrativos, podría ser que preste servicios, contrata sus bienes y servicios, y entonces esa actividad que no es legislativa per se, o la exclusiva y excluyente, el núcleo duro que le llaman, es función administrativa. Me interesa que aquí estemos muy claros, que les esté quedando muy claro eso. Entonces, ¿se puede mandar al Estado Asamblea Legislativa? Sí. ¿Por qué? Porque me sancionó indebidamente si yo soy funcionario de la Asamblea Legislativa, o yo le vendí unas computadoras, yo vendo computadoras, y le vendí unas computadoras a la Asamblea Legislativa, entonces sí puedo ir a discutir esa contratación, puedo ir a discutir esa sanción. Pero no puedo, y perdón que les insista en esto, pero es que cuando uno ha sido, pues ya varios años, pues contencioso, se da cuenta de todo lo que pasa, ¿no? No puedo ir a demandar porque es una ley que no me gustó, porque el contencioso no va a haber leyes. Eso, lo único que se puede discutir respecto de una ley es que sea constitucional o inconstitucional. Pero el juez contencioso no va a poder decir que no, si la ley es válida o inválida, porque no es un acto administrativo. Hay todo un tema, ¿verdad? En otras cuestiones, por ejemplo, anecdóticamente también, cuando uno de los contralores, Alex Solís, fue destituido como contralor, que lo hizo la Asamblea Legislativa, hubo un tema no de la discusión de su destitución, sino de la responsabilidad, porque después se determinó que había sido mal destituido, pero no por, creo que fue la Sala Constitucional, que sí fue la Sala Constitucional, pero entonces el tema de responsabilidad por una actuación ilícita, que no entra a conocer el contencioso, pero sí el tema de responsabilidad siempre le va a tocar, entra ahí. Pero ya son temas, pues casos muy específicos, y que hay que irlos analizarlos anecdóticamente. Pero, digamos, de las funciones que da la Constitución política, no podría entrar a ver la antijuricidad del contencioso, podría haber eventualmente la responsabilidad, pero lo que es la organización, la actividad ordinaria
repito, en materia sancionatoria, contratación y todo eso, sí lo puede ver. Decíamos del Poder Ejecutivo, que es el órgano con función administrativa por excelencia, salvo ciertas excepciones, que se las dije también, negociación de tratados internacionales, relaciones entre poderes, y que está constituido por los ministerios y sus respectivos órganos concentrados y desconcentrados. Entonces, toda la parte ministerial, todo eso está en la primera parte de la ley general, ¿verdad? Todos los ministerios, los que contempla la ley general son los que tienen cartera, y los que sin cartera son aquellos ministerios que se hacen, por ejemplo, en este caso, la ministra de la Mujer no es la presidenta ejecutiva del UNAMU, pero es un ministro sin cartera porque no hay una ley que lo diga. El ministro de Vivienda tampoco existe, o no ha sido creado legalmente, y se le recarga generalmente al presidente ejecutivo del banco. Pero los que están ahí con los ministerios, con sus respectivos órganos concentrados y desconcentrados. Está mal escrito desconcentrados. Vamos a volver sobre los órganos desconcentrados, sobre la desconcentración, cuando veamos los órganos persona, que es disculpando la palabra, un mamotreto que hicimos aquí en Costa Rica y que ha dado perro gato, que se ha ideado aquí en Costa Rica y que no deja de traer mucho problema. Tiene toda una razón de ser, pero no ha dejado de traer problemas. Por ejemplo, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, con el MOP y sus órganos desconcentrados, ciertos otros problemas que se podían dar inclusive desde el punto de vista procesal. El Poder Judicial también, y aquí hay que tener también muchísimo cuidado en el tema de responsabilidad. Hay una responsabilidad del Estado, pues, si yo como jueza tramitadora o el tribunal dictamos una sentencia que produzca un daño, hay responsabilidad, pero toda esa responsabilidad tiene una serie de requisitos. Entonces, ya lo verán, o sea, puede ser que ya lo conozcan. Entonces, si la sentencia fue dictada en razón de un error judicial, pues provoca responsabilidad. Pero quien declara el error judicial no es el juez contencioso. ¿Quién tiene que declarar el error judicial? Pues en cada una de las jurisdicciones, el juez, la sala primera o el tribunal civil, el que según está, bueno, es que ahora eso cambió, disculpen la ignorancia. La sala primera, el recurso, podría declarar que una sentencia civil o contenciosa contiene un error judicial. La sala tercera respecto de las sentencias penales. La sala primera también respecto de la jurisdicción agraria. O sea, la segunda en laboral, etc. Entonces, es a través de la escalera recursiva propia de cada jurisdicción que se podría declarar un error judicial. Pero no se puede venir al contencioso y que a raíz de ese error judicial se haya provocado un daño, que no es cualquier daño, tiene que ser un daño a raíz de una actividad ilícita, antijurídica de la función jurisdiccional. Porque se supone que en un juicio uno gana y uno pierde. Si yo quiero que me paguen la plata y el otro no me la quiere pagar y yo gano, pues me la tiene que pagar y hay una disminución patrimonial. Igual en el Estado, si el Estado tiene que pagar, paga y pierde plata, pero eso no quiere decir que el tribunal le haya causado un daño. Hay una disminución patrimonial que no se traduce en un daño, porque se presupone que la actividad es ilícita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago todo eso? Porque al tribunal, a la jurisdicción contenciosa administrativa, no se puede venir a decir que es que el juez le hizo, que el juez contencioso revise como tal la conducta del juez penal. Eso no se puede, eso es inconstitucional. Eso es improcedente totalmente. Lo digo solo a través de la escalera recursiva de cada jurisdicción. Eso pareciera que es muy obvio, pero verán que no. Más de una vez nos llegan a decir que es que el juez penal se equivocó, díganme que el juez penal se equivocó y además que me paguen. No, tiene que venir ya diciendo de alguna forma, con una sentencia diciéndome que el juez penal se equivocó, y entonces a raíz de eso sí podría entrarse a discutir la procedencia del daño. Entonces la función jurisdiccional no se revisa,
por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero el Poder Judicial sí tiene una actividad organizativa propia. Aquí no lo puse, pero bueno, la Corte Plena, cuando hace función administrativa propia de la organización como tal del Poder Judicial, el Consejo Superior, bueno, y también ven alzada toda la parte sancionatoria, el Consejo Superior, que ve toda la parte de nombramientos, ve todas las amplias funciones que tiene el Consejo Superior del Poder Judicial, y la parte sancionatoria, que es muy importante también. Contrata, el Poder Judicial contrata muchísimo. La potestad sancionatoria, la parte jurisdiccional, que no es jurisdiccional, pero que sí hacen los órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, si se hace una certificación de un mandamiento, un embargo, se hace mal por parte del secretario del juzgado o del tribunal y se anota mal un bien, eso es ya función pública, ¿verdad? Función administrativa. Entonces, ahí podría haber, ahí hay efectos de responsabilidad importantísimos. Bueno, la función pública de es el empleo público de todos los funcionarios, jueces y jurisdiccional y de apoyo también. La defensa pública, que es un servicio público. Hemos visto, no mucho, pero sí hemos visto cuando viene a demandarse al Estado y por una deficiente prestación de servicio de defensa pública, y a veces demandando también al defensor público. No lo puse ahí, perdón, pero está la actividad del OIJ, importantísima también, porque si hay un exceso en la fuerza, por ejemplo, de un oficial del organismo de investigación judicial, bueno, también eso excede o está fuera de la función jurisdiccional. Y toda la actividad del Ministerio Público, ¿verdad? Que es el Ministerio Público, yo no sé, cuando yo estudiaba hace muchísimos años, se discutía si el Ministerio Público, yo creo que todavía vale la discusión, si tiene que estar o no tiene que estar dentro del Poder Judicial, porque lo que hace es ejercer la acción acusatoria en nombre del pueblo, del Estado. No es actividad jurisdiccional, pero están dentro del Poder Judicial. Y aquí también es muy importante en materia de responsabilidad, y sí se ha demandado muchísimo. Se demanda frecuentemente, por ejemplo, en los casos que prescriben las acciones, que la gente no ha podido seguir adelante con sus juicios, porque prescribió la acción o por ese tipo de, por la acción tardía del Ministerio Público. Entonces, todo lo que es actividad que no es función jurisdiccional, pues podría entrar dentro de la función administrativa, con la particularidad de la actividad del Ministerio Público, que no es función administrativa como tal, pero que puede tener consecuencias para efectos de responsabilidad. Y finalmente el registro civil, que tiene un órgano importantísimo, el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene este órgano importantísimo para nosotros, que es el registro civil, y que es una maravilla. O sea, sí, yo creo que los ticos podemos rajar de muchas cosas, estamos, perdonando la palabra, pero hoy es domingo, podemos rajar de muchísimas cosas, y estamos rajando en estos momentos a nivel internacional, y si hay algo que es realmente impresionante, es lo bien registrados que estamos los ticos, ¿verdad? Que es dificilísimo hacer una suplantación de identidad, o sea, se roban las cédulas, pero es muy difícil falsificar suplantar la identidad, porque tenemos un registro civil que nos inscribe desde que nacemos hasta que nos morimos, y lo hace muy eficientemente. Ustedes lo han visto en las últimas elecciones, el día antes puede ir uno a sacar la cédula de identidad y se va feliz de la vida a votar y a actuar con nuestro documento de identidad, que además es único, que lo tenemos en el pasaporte y todo eso. También hay una mención aquí a lo bien conectado que está. Acabamos los veces de terminar de hacer nuestras declaraciones ante la Contraloría. También un aplauso al gobierno a nivel de lo conectado que está el gobierno digital, porque ahora todo, o sea, uno nada más pone la cédula en cualquier lugar del país, ustedes
hasta en Goyo, llega uno a comprar un teléfono y pone uno la cédula y ya sabe de todo. Para bien y para mal estamos muy bien registrados. Entonces, la actividad del registro civil como tal es función administrativa, pura y simple, función administrativa, las certificaciones, o sea, los actos de inscripción y las certificaciones son actos administrativos, están ahí clasificados como actos administrativos y es una función importantísima y la cual podría ser objeto de control de legalidad por parte del tribunal o de la jurisdicción contenciosa administrativa. Hasta aquí tenemos una consulta. Sí, adelante. Antonio, por favor. Gracias. Pon tu cámara, por favor. No la puse. Sí, ya lo estoy viendo, Antonio. Gracias. Doña Rosa, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy, muy, muy clara. Y tengo una consultita que a lo mejor está pendiente de resolver. Así que me corrige, por favor, si es así y la dejamos para más adelante. Es el tema, me llama muchísimo la atención. Bueno, claramente en la función administrativa, en los poderes de la República, tanto el poder legislativo como el poder judicial, el ejecutivo lo tengo un poquito más claro. Cuando realizan funciones administrativas y se presenta una demanda, ¿cómo se cursa o contra quién se cursa la acción? Es decir, ¿a quién demando yo en el caso de la función administrativa de la Asamblea Legislativa? Obviamente no a los diputados ni al presidente. ¿Cómo sería quién representa pues el tema administrativo de la Asamblea? Y en el caso del Poder Judicial, de ella, también pregunto lo mismo, ¿verdad? ¿Quién ejerce esa función, esa capacidad pasiva? Sí, claro. A eso iba precisamente don Antonio. Bueno. Sí, no, y por díchamelo, porque casi me lo salto, casi sigo en carrera. Okay. Hasta aquí llegamos a lo que es, ahora vamos a volver sobre los órganos desconcentrados, que algunos forman parte de la administración centralizada, pero digamos que hasta aquí estamos con administración centralizada. Hay un órgano que lo puse ahí y se me olvidó explicárselos, que es la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República también tiene una función importantísima en nuestro sistema jurídico público, es el abogado del Estado, y tiene dos funciones, una consultiva y otra de representación. La función consultiva es cuando todos los órganos y entes públicos realizan consultas consultas generales respecto de un tema específico, y la Contraloría resuelve esas consultas que tienen carácter vinculante. O sea, lo que la Contraloría diga vincula a la administración. Y tienen también las opiniones jurídicas que no tienen ese carácter, pero eso, digamos que ese es otro tema. Para los efectos de lo que estamos hablando, la Procuraduría es también el abogado del Estado. ¿Qué quiere decir? Que cuando se demanda a cualquiera de los órganos de la administración centralizada, se demanda al Estado y lo representa la Procuraduría General de la República. Entonces, por ejemplo, si yo contraté con la Asamblea Legislativa la compra de unas computadoras y no me pagaron, demando al Estado y el procurador contestará esa demanda y defenderá los intereses del Estado. Todo lo que son ministerios no se demanda ni al Ministerio de Educación, ni al Ministerio del Ambiente, ni a nadie, sino que se demanda al Estado. Igual en el Poder Judicial, si a mí, por ejemplo, me pusieran una sanción y quiero impugnar esa sanción, no demando al Consejo Superior, sino que demando al Estado. Y lo representa, igual el Tribunal Supremo de Elecciones, lo representa la Procuraduría General de la República. Ahí, si le doy el artículo del código, artículo 16 del CPEC, ahí está la representación. No se los puse, pero ahí lo pueden anotar. Sí, eso era lo que se me había olvidado antes de pasar y cerrar este tema de lo que es la administración centralizada. Entonces, recuerden, no se impugnan leyes en la jurisdicción, no se impugnan sentencias, no se impugnan resultados de elecciones del Tribunal Supremo de Elecciones, no se impugna
la celebración de un tratado internacional, a no ser que me cause un daño, pues, es otro tema de responsabilidad, ¿verdad? Pero en cuanto el órgano constitucional o legal realice función administrativa, se puede demandar, se puede pedir la nulidad de los actos o el funcionamiento normal o normal de la actividad material de la administración, y se demanda al Estado y lo representa la Procuraduría. Inclusive, ahora vamos a ver si nos da chance de ver el artículo 12 con respecto a la Contraloría, inclusive cuando sea la Contraloría en ciertos temas, en otros se le demanda directamente. Por ejemplo, si yo soy funcionario de la Contraloría y me echan, no voy a demandar a la Contraloría, sino que sería al Estado. Pero eso es todo un tema y vamos a ver si nos da chance de verlo ahí cuando repasemos el artículo 12 del Rosa. Sí. Disculpa, tenemos una consultita de don Bernie. Sí, claro. Doña Rosa, tal vez si usted me puede aclarar un poco la forma de proceder cuando el administrado presenta la demanda en contra de uno de los poderes, para poner un ejemplo, el legislativo, pero también quiere perseguir algo en contra del diputado, que en el uso de tal vez su función de jefe dentro del despacho le causó un perjuicio. Entonces, ¿cómo, si me lo puede detallar un poquito para apuntarlo? Sí, claro. Es un tema de responsabilidad ya, pero con mucho gusto se lo adelantamos. Y vale muy bien la pregunta, muy pertinente de lo que estamos hablando. En el tema de responsabilidad, bueno, ahí habrían varias cosas, ¿verdad? La nulidad de un acto, que es un tema de previsión del acto, de la legalidad, y la cuestión de la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, usted puede pedir la nulidad del acto y en eso se demanda al Estado, porque el acto lo dictó el órgano como tal. Pero puede demandar también en su calidad personal al funcionario que dictó el acto. Entonces, en el caso que usted me está poniendo, no creo que sea tan así que creo que eso lo haría el directorio de la Asamblea, pero si usted quisiera demandar al diputado, entonces, para temas de responsabilidad, podría demandar al diputado en su carácter personal. Sí se puede. Por esa labor, ya sea para cuestión de responsabilidad, en cuyo caso tendría que remitirse al 199, es que aquí me estoy metiendo en un tema de responsabilidad que es muy amplio, pero sí lo puede demandar conjuntamente en su función, en su carácter funcionarial o en su carácter personal. Pero eso, repito, ese es un tema de responsabilidad que es la responsabilidad del funcionario público, que me imagino que más adelante lo van a ver, pero para efectos de lo que estamos viendo, sí, se demandaría al Estado y se demandaría al funcionario personalmente. ¿Le queda claro? Sí, gracias. Bueno, con mucho gusto. Creo que sobre eso van a volver. Vamos entonces concretando. Aquí llegaríamos con la administración centralizada y quien representa se demanda al Estado y que lo representa la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el Estado originario, central, con potestades originarias, decide, porque él es soberano, descentralizar ciertas potestades y crear entes menores. Entonces, ente centralizado, ente originario, ente supremo, como le quieran llamar, conformado por órganos constitucionales y órganos legales. E inclusive podría desconcentrarse vía reglamento eventualmente en otros órganos. Pero decide que ciertas funciones o potestades mejor las descentraliza en entes menores. ¿Qué implica esa descentralización? Que se le otorga personalidad jurídica propia a un ente y patrimonio.
Es una personalidad jurídica derivada, se dice. ¿Por qué? Porque la originaria es la del ente mayor. Y se hace por ley. Entonces, se dan el fenómeno de la descentralización. Entonces, son entes menores que a lo interno están constituidos a su vez por órganos. Entonces, entes a los que se le dan potestades y órganos que tienen competencias. Se me olvidaba, por eso nunca decimos que la Contraloría es un ente. Y cuando la Nación o el radio dicen es que el ente contralor, no, es el órgano contralor. Ustedes no cometan ese error porque ustedes son buenos administrativistas. Entonces, por eso nosotros vacilamos mucho en el tribunal cuando dicen es que viene la demanda con el ente contralor. No existe un ente contralor. Es un órgano contralor importantísimo, pero es un órgano. Y aquí pasa lo mismo. Son entes menores conformados a su vez por órganos. Y entonces aquí hablamos de varios entes que vamos a ir viendo. Están las instituciones autónomas, el artículo 170, perdón, de la Constitución Política. Funcionales. Aquí tenemos que tienen en principio autonomía de gobierno. Eso es, se les da cómo organizarse, tienen patrimonio propio. Y aquí podemos mencionar a muchísimas. Está uno que está ahora también muy protagónico, el IMAS, está el AIA, Servicios Públicos, está el ICE, que el ICE vamos a ver, lo vamos a ver en la segunda columna, pero el ICE tiene en estos momentos dos particulares: es institución autónoma, prestadora de un servicio público todavía regulado por el derecho administrativo. Será el caso de la electricidad, toda la infraestructura alrededor de la electricidad, pero recordemos que ahora también tiene una parte que está en competencia, ya lo vamos a hablar un poquito más, que es toda la parte de telecomunicaciones. Entonces, el ICE tiene una característica muy, muy particular y vamos a ver que dependiendo de dónde estemos hablando, le aplica un régimen diferente, un régimen de derecho público o un régimen de derecho privado. Hablamos de Lima, de Habdeba, la caja la tengo aquí un poquito aparte porque tienen una función, como les digo, importantísima y tienen rango constitucional, ¿no? Entonces tienen autonomía de gobierno. Luego, ese sería un primer grado. Vienen las que tienen, autonomía administrativa. Después está la autonomía de gobierno, que son las municipalidades. En estos momentos, 82 municipalidades. Las municipalidades, se ha dicho que tienen dos características: la autonomía de gobierno, pero también hay una descentralización territorial. Tienen una circunscripción geográfica en donde administran un pequeño o un universo de competencias. Entonces vemos que las municipalidades organizan, por ejemplo, todo lo que es el tema del ordenamiento urbano, que es importantísimo y es también un tema apasionante para el que le gusta, ¿verdad? Con los planes reguladores, la zonificación, todo lo que son los retiros, las urbanizaciones, el ordenamiento urbano como tal, que es un tema importantísimo, las calles públicas, todo eso. Entonces, después está todo lo que son las licencias, tanto de comercio como de construcción. Son actos administrativos que dan derechos, que otorgan derechos también de vital importancia para el comercio. O sea, ahí concurren varias competencias de varios otros órganos, pero al final la municipalidad es quien otorga la licencia. Por ejemplo, el permiso sanitario de funcionamiento no se puede, sin permiso sanitario de funcionamiento, lo del Ministerio de Salud, no se puede otorgar una licencia, pero al final es la municipalidad la que otorga la respectiva licencia. Sin el visto bueno del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos no se puede dar una licencia de construcción, pero al final es la administración municipal la que lo otorga.
tema de la zona marítimo terrestre también, ahí entran dependiendo si es turística, si es de habitacional, si es agrícola. Entonces, otra serie de órganos dan actos previos, pero al final, quien otorga la concesión en este caso sería la municipalidad. La municipalidad también tiene el régimen tributario local, no municipal, en todo lo que es la percepción de tributos locales o municipales, de las patentes o licencias. Lo hace la municipalidad e inclusive no legislan, pero son quienes proponen en la Asamblea Legislativa el monto de sus respectivos impuestos, de las mal denominados patentes. Está constitucionalmente hablando que el gobierno iba a empezar a transferirles partes del presupuesto e iba a descentralizar o desconcentrar varias de sus competencias, por ejemplo a nivel educativo y en otras, pero eso como que se quedó por ahí varado. Pero la idea, no la idea, que dice la Constitución, es que cada vez las municipalidades vayan adquiriendo más y más competencias y desahogar al gobierno central de algunas. Pero eso conllevaría pasarles más plata del presupuesto nacional. No, creo que ahí se ha quedado. Vean que ahora también hay todo un tema de la ley que se acaba de aprobar, ¿verdad? Con respecto a la regla fiscal y la ley que acaba de aprobarse. La Caja Costarricense de Seguro Social la hemos visto, repito, en acción en estos días, como tiene también rango constitucional, como la Caja ha podido en 2 meses reorganizarse, y eso es porque tiene muchísima libertad, o sea, de gobierno, reorganizar su servicio, ¿verdad? Entonces, la idea es que ante esta emergencia que estamos viviendo, vaya menos gente a los centros de salud. Entonces, todo lo que vemos cada vez que don Román nos habla a mediodía en la televisión de cómo el reparto de medicamentos a los enfermos crónicos, cómo inclusive están implementando la telemedicina, todo eso ha implicado una amplitud de gobierno, de autogobierno de parte de la Caja para organizarse, además de que también tiene asignaciones presupuestarias. La ARECEP ahí lo puse un poquito consultando a Ernesto, que es el Genesta, que es el que desarrolló mucho este tema de la organización, porque la ARECEP en servicios públicos, no me voy a meter mucho en el tema, pero bueno, el servicio público ha venido evolucionando. Antes los órganos y los entes públicos prestaban los servicios públicos. Cada vez la idea es que vayan entrando cada vez más el servicio en competencia. Ahorita lo vamos a ir ejemplificando con el caso del ICE. Un servicio público que se prestaba en monopolio entra a competencia, y entonces ahí ya no es, la ARECEP en este caso no le fija tarifas, sino que nada más lo que hace es verificar la eficiencia del servicio, lo hace o la ARECEP o lo hace el caso del ICE, la SUTEP. Pero entonces la ARECEP tiene la parte tarifaria y de verificación de las buenas condiciones de las prestaciones de los servicios públicos. Y entonces la idea era sacar el servicio público de las instituciones para que los prestaban en monopolio, para que cada vez vayan entrando más en competencia, ya no sea necesario asignarles una tarifa, sino que la rija el mercado y verificar nada más las condiciones en las que se presta el servicio público. Y se le dieron amplias competencias para que la ARECEP pudiera cumplir con ese objetivo. Hay otra institución autónoma, ahora la vamos a ver un poquito más cuando veamos los órganos desconcentrados, y que también la estamos viendo en acción en estos días, que es el Banco Central. El Banco Central es una institución autónoma del Estado, cuya competencia principal es fijar la política monetaria del país, que también, repito, ha estado mucho en
la opinión pública, lo podemos ver en los medios, por varios temas capitales en estos días. Uno es toda la cuestión de los datáfonos, de las comisiones de las tarjetas, está el tema también de la usura, y ahora he estado también opinando mucho con este tema de las municipalidades. No recomendaba, por ejemplo, que sacarlas del tema de la contención del gasto, de la regla fiscal, ¿no? Y además, a través de las superintendencias, que ahora las vamos a ver ahí cuáles son, tiene un papel muy importante en lo que es el tema regulatorio. También tiene raigambre constitucional, y junto con el Ministerio de Hacienda y ahora otro ministerio que hemos visto que está muy activo, que es a través de la ministra de Planificación, que es importantísimo también ese ministerio. Estamos en una época histórica que lo estamos viendo mucho en funcionamiento, pues toda la planificación de todo tipo, de económicas de todo tipo, tiene como competencia de este ministerio, pero los estamos viendo ahora, viendo a ver cómo económicamente, presupuestariamente, se le hace frente a este momento tan extraordinario que nos está tocando vivir. Entonces, es una institución autónoma, pero que tiene dentro del gobierno como tal, centralizado, o sea, que se relaciona y tiene muchísima importancia dentro del gobierno centralizado y obviamente dentro de la organización descentralizada. Entonces, esas tienen autonomía administrativa y autonomía de gobierno. Y después está la autonomía plena, que son las universidades públicas. En este momento, bueno, está la Universidad de Costa Rica, la Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional. Estas universidades no solo tienen autonomía administrativa, autonomía de gobierno, sino también autonomía reglamentaria. Ellas dan su propio estatuto. Entonces, ellas norman cómo van a funcionar. Entonces ya hay se da su propio presupuesto, también tienen un presupuesto asignado constitucionalmente también. Entonces vemos lo difícil, digamos, que se hace también la relación muchas veces entre el gobierno central y la universidad, aquí sin ánimos de decir quién tiene razón y quién no tiene razón, ¿verdad? Pero sí tienen un grado el grado más alto de autonomía que podríamos pensar en una institución descentralizada. ¿Cómo se relaciona la descentralización con la administración centralizada con la descentralizada? ¿Son totalmente autónomas? No. Los presupuestos de las instituciones descentralizadas los aprueba los aprueba la Contraloría General de la República. Entonces ya hay una forma de control de parte del ente central con respecto de los descentralizados. También hay tutela administrativa, hay directrices que no son de carácter obligatorio, pero sí se entiende que norman o dirigen, más el término más apropiado, la función de parte del presidente o del Consejo de Gobierno, que emite la directriz, hacia las entidades descentralizadas. Ahora estamos viendo también un fenómeno muy extraordinario, que es los superávits de muchas de estas entidades descentralizadas, INS, SUTEL, pues está con este fondo que tienen para desarrollar la telecomunicación, se me olvidó el nombre, pero que está el gobierno central en este momento de necesidad de ingresos para enfrentar la pandemia, tomando superávits de instituciones que no los están necesitando para llevarlos al ingreso central de gobierno para enfrentar la pandemia. Entonces, ahí es formas en las cuales el gobierno podría extraordinariamente, están haciendo por ley, pero está entrando a intervenir. Por ejemplo, la dirección en cuanto a la contención del gasto público, en cuanto a la reducción de empleo público, etcétera, todo esto son formas en las cuales
través de la tutela administrativa, el ente central se relaciona con las descentralizadas. Fonatel, muchas gracias, doña Lourdes. Fonatel, exactamente. Es el fondo que tiene la SUTEL, ocioso, porque que era para desarrollar las telecomunicaciones en estratos de menor, en estratos sociales de menor ingreso. Entonces, recordemos, la organización interna y la relación externa se rige por el derecho administrativo en ejercicio de potestades administrativas o de imperio, de acuerdo al autor que uno lo lea, ¿verdad? Entonces, en aquella potestad, aquel empoderamiento que tiene la administración pública para el ejercicio de esas potestades, que se expresan a través de actos administrativos y a través de la prestación de servicios públicos. Sí, y aquí a la par tenemos, esas son, entonces, la descentralización regida por el derecho administrativo. Hay una territorial que no la hablé, realmente son las municipales, pero también hay instituciones autónomas que tienen su jurisdicción territorial. Piensas en HAPDEVA, Junta de Administración Portuaria de Desarrollo del Atlántico, algo así, y pensemos en COP, que es de los puertos del Pacífico, de esta caldera, pues que no solo tienen funcional, sino también territorial. Pero hay instituciones autónomas creadas por constitución política que sin embargo tienen un régimen jurídico diferente. Y nos vamos aquí al artículo 189 de la Constitución Política y nos habla de los bancos del Estado y del INS. ¿Por qué las menciono acá? Porque son instituciones autónomas, repito, creadas por constitución política. Pero, pese a que puedan tener cierta organización administrativa, regida por el derecho administrativo, disculpen, por ejemplo, en todo lo que son las auditorías, eventualmente en casos de contratación, su relación ya es diferente, ya no es una relación de órgano o ente de derecho administrativo ejerciendo potestades administrativas, sino que hay una relación regida por la autonomía de la voluntad y, en muchos casos, por una relación de consumo. Entonces, ¿cómo ejemplificamos esto? Cuando yo voy a adquirir una hipoteca al Banco Nacional o al Banco de Costa Rica, que son los que quedan vivitos y coleando, es lo mismo. Esa misma relación se rige por el mismo derecho que si yo voy al BAC o a la vivienda. Es decir, es una relación en la cual ya yo no me someto, ya yo como cliente no estoy sometida a una potestad administrativa, sino yo quiero celebrar mi contrato de crédito con el Banco Nacional, pero también lo puedo hacer con el BAC, lo puedo hacer con la vivienda, lo puedo hacer con el BCR, o no lo hago. Yo no puedo dejar de pagar impuestos. Ahí no hay quita, a no ser que haya una ley que me lo exima. Yo no puedo dejar decir que no me expropien. No puedo negarme a la potestad sancionatoria del Estado, pero sí puedo adquirir o no adquirir una hipoteca. Eso es mi decisión, autonomía de la voluntad. Igual pasa con el INS. Si yo quiero asegurar, primero, si yo quiero asegurar, bueno, ahora me lo exigen mucho a través de los créditos hipotecarios, que ya vamos a ver un poquito de eso. Si yo quiero, me aseguro, en primer lugar. Y en segundo lugar, si puedo celebrar mi contrato de aseguramiento, mi póliza de seguros con el INS, pero lo puedo hacer con Mapfre, con Oceánica o con los otros que hay en el mercado. En los bancos del Estado, eso se liberalizó hace muchos años. En realidad, lo que estaba estatizado eran las cuentas corrientes. Una vez que se aperturaron las cuentas corrientes, ya la banca privada, existió banca privada desde hace muchos años, pero cuando se aperturó el contrato de cuenta corriente, ya se abrió más el mercado y entonces ya todos se fue fortaleciendo la banca privada, la parte de la banca pública. En el caso del INS, la apertura del
del mercado se dio a raíz de la celebración del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Se promulgó la ley de seguros y la ley de contrato de seguros, y entonces ya el INS pasa de ser un mercado monopólico a ser un mercado en competencia. ¿Quién lo supervisa? La SUGESA. Pero para efectos nuestros y de efectos muy prácticos, ya que voy a hacer muy prácticos de la jurisdicción, tiene mucha repercusión. Las vamos a ver un poquito más adelante, pero, por ejemplo, el INS, si usted tiene un problema con el INS, por ejemplo, el INS no le quiere cubrir un seguro de la forma que usted quiere que se lo cubra, usted hace un reclamo. Y generalmente el INS le va a responder con un oficio. Mire, doña Rosa, no se lo vamos a cubrir, punto. Entonces yo eso lo apelo, me lo resuelve la oficina X, y entonces yo lo apelo allá a oficinas centrales, y entonces también el gerente me va a decir, mira, doña Rosa, no se necia, no se lo voy a cubrir. Y me decido ir por agotada la vía administrativa. Pero aunque están diciendo esas cosas, eso no viene del ejercicio de una potestad. Eso viene a raíz de un contrato que yo celebré con el INS. Entonces, yo no puedo llegar cuando voy al contencioso a impugnar esa denegatoria que me está haciendo el INS como si fuera un acto administrativo. Yo lo que tengo que venir a demandar es el incumplimiento contractual de un contrato de póliza de seguro que yo hice para que me cubriera el choque de mi carro. Y se ve muchísimo. Y hablan del acto administrativo del INS, y a veces llega el abogado del INS y habla también de que el acto administrativo que emitió, no se puede hablar de un acto administrativo porque lo que hubo ahí es un contrato. Igual, el Banco del Estado. Yo no puedo decir que el cobro que me están haciendo es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque deviene de una relación contractual. No hay un ejercicio de una potestad administrativa en este caso. Entonces, y esto, aunque esto tiene también consecuencias muy importantes para efecto tanto de no solo el derecho de fondo, sino de la ley procesal, porque hay figuras que aplican en un caso o en otro caso, y de una vez hago la aclaración que el CPEC, el Código Procesal Contencioso Administrativo, fue pensando en la actividad, o sea, diseñado para la actividad, para la función administrativa, pero tenemos que aplicarle también meter esta relación de la capacidad privada de los entes públicos. Ahí tenemos que meterla también, porque el juicio lo vamos a resolver en la jurisdicción. Entonces, repito, que haya un número de oficio y que diga que se agotó la vía administrativa, ahí no hay un acto administrativo, porque estamos hablando de una relación contractual. Que lo que yo le dije al banco fue, préstame plata y yo se lo pago en tantas cuotas. O deme esa tarjeta y yo me comprometo a tenerla siempre al día. Perdón. Y al INS le dije también lo mismo. O porque viene el banco, vamos a verlo, si me da chance, también el banco porque es un fiduciario. Entonces, vamos a ver que las medidas cautelares no son tan claras que se puedan aplicar acá. En el caso del ICE, el ICE se partió, entonces está ICE Electricidad e ICE Telecomunicaciones. De hecho, al principio le decían ICE Tele. Es el caso de Colby. Igual, yo compro mi plan Colby. Si quiero, compro Colby. Si quiero, compro Claro. Y si quiero, compro Movistar o el que venga. Y si quiero, contrato mi internet con el ICE o lo contrato con cableras, con quien yo quiera. Entonces, el ICE, en este caso, ya no es una institución autónoma del Estado ofreciendo un servicio en monopolio, varios servicios en el monopolio, sino que está en un régimen de competencia. Y si a mí no me gusta lo que hizo el ICE, me voy para la SUTEL y denuncio al ICE porque está dando un mal servicio. Porque ya ahí entramos en un tema de regulación, ya no en una prestación de un servicio en monopolio. Entonces, si yo tengo un problema también con mis servicios, puedo demandarlo también, pero no a raíz de la prestación de un servicio público, dado por un ente público en un monopolio, sino en un régimen de competencia.
Y les decía, no solo por una relación contractual propia de la autonomía de voluntad entre las partes, del principio de la autonomía de voluntad entre las partes, sino que muchas veces también esto deriva en responsabilidad o una relación de consumo, que entonces aplica también un régimen de responsabilidad propio de la ley 74-72, que sería la relación de consumo, que ya trasciende la relación contractual para entrar en un régimen objetivo en cuanto al derecho de información, de la prohibición de cláusulas abusivas y otras cosas más. Ven como el juez contencioso tiene y esto no es que uno es muy carga y se lo sabe, no, hemos tenido que aprender muchísimo de esto, y de hecho a nivel de sala primera, mucho de lo que se ha desarrollado, por ejemplo, en cláusulas abusivas y otras cuestiones, ha sido a raíz de sentencias del propio tribunal, cuando esto debería ser un desarrollo propio de la jurisdicción civil, porque son los que saben de eso, o sea, zapatero a tus zapatos. Nosotros medio sabemos del acto administrativo y estamos ahí teniendo que aprender de derecho del consumidor, de relaciones contractuales, inclusive muchas veces a irnos a ver cuestiones muy propias del derecho civil o del derecho mercantil. Y hay que aprender, porque nos toca. Artículo 2 del CPK. Y ahora vamos a caer en esos perros gatos, que son los órganos persona u órganos públicos con personalidad, puse públicos, pero son desconcentrados con personalidad jurídica instrumental. Están tanto dentro de la administración pública centralizada como la descentralizada. La desconcentración como tal es la que prevé el artículo 80. Antes de pasar a eso, Francia, ¿alguna pregunta con respecto a lo que acabo de decir en la diferenciación entre la autonomía regida por el derecho público y el derecho privado? No, de momento, gracias. Entonces volvemos a la desconcentración. Está regulada en el artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública. La desconcentración es el órgano central, el órgano concentrado tiene a todos sus organitos ahí en una misma, digamos, en una misma línea trabajando, pero decide que, sobre todo por especialización de la materia, desconcentra un órgano para que decida sobre una materia específica, por especialización generalmente, y para que no haya, muchas veces eso también para que no hubiera una intervención tan política, porque el ministro, por más que uno no, es un funcionario político siempre, ¿no? Nombrado por el Poder Ejecutivo, por el presidente, y nunca se va a poder quitar su connotación política por más que trabaje. Responde a dos intereses y no está mal. Para eso está. Entonces, por una cuestión de especialización en alguna materia desconcentra. Típico caso de eso, por ejemplo, migración. Migración es una materia tan concentrada, tan especializada, que es la entrada, la salida de las personas, la emisión de pasaportes, todo lo que son las residencias, permisos de trabajo. Entonces, saquemos esto del ministerio y dejémosle una dirección ahí especializada. Ahí la dejamos queditita. Otro, muy viejo también, Tribunal Fiscal Administrativo, otro Ministerio de Hacienda. La materia tributaria es tan importante y tan especializada que mejor dejemos que los recursos de apelación sobre lo que hace la administración tributaria haya un tribunal fiscal administrativo que agote la vía administrativa. En este caso es un jerarca impropio, artículo 169 de la Ley General. Lo mismo pasa en aduanas. Se desconcentra todo lo que es el tema aduanero, también que estamos peleando ahí en el tema aduanero en estos momentos con la pandemia, pero no solo lo que es la entrada y la salida, sino todo lo que es la internalización de los productos que se importan, etcétera. Entonces se desconcentra en la dirección de aduanas y se crea también un tribunal fiscal aduanero. Entonces, ahí en el artículo 83 hay mínima y hay máxima. Mínima está sustraído, bueno, ahí lo tienen, está sustraído
la ley, pero la tengo. Lean el artículo. La mínima tiene ciertos límites y la máxima es que está sostenido de órdenes. Entonces, algún profesor decía se regala la competencia y ahí se queda quedita. La desconcentración, de acuerdo con la ley general, no implica personalidad jurídica para el órgano desconcentrado. Pero, creo que fue en los años 80, se empezaron a crear órganos con desconcentración y que se les dotó de personalidad jurídica instrumental. ¿Por qué instrumental? Porque quedaban adscritos a otro órgano o ente. Entonces, ¿qué se convirtieron? En un perro gato. Porque entonces se les dio desconcentración máxima, no pueden recibir órdenes del jerarca, con personalidad jurídica instrumental. Ya vamos a ver las consecuencias que eso tiene, que están adscritos a un órgano o a ente, y muchas veces con patrimonio propio, que son descentralizados casi que, pero siempre adscritos a un órgano. Entonces, o sos o no sos. Y aquí, o sos o no sos, no es nada, ¿verdad? O es mucho. Y ha implicado, ahí tengo el MOP y sus consejos, desde el punto de vista práctico, se habla mucho de una atomización del poder. Por ejemplo, el MOP es el caso, digamos, más, lo pongo porque el MOP es un cascarón, tiene muy pocas competencias, todo lo que se hizo se pasó a sus consejos. Entonces tenemos el CONAVI, Consejo Nacional de Vialidad, tenemos el CTP, Consejo de Transporte Público, el COSEVI, de Seguridad Vial, que se les quitaron las placas ahora por andar fuera de horas de restricción, tienen que ir a hacer la filita ahí, el CETAC, Consejo de Transporte Técnico de Aviación Civil, tenemos el Tribunal Administrativo de Transporte. Y entonces, ¿qué se critica? Primero, que el MOP es un cascarón vacío y muchas veces que dentro del consejo están sentados los regulados. Entonces, por ejemplo, en el CTP están sentados los taxistas y los autobuseros tomando decisiones propias de un órgano público. Eso es una de las críticas que se hace. Digamos que el CTP es uno de los más que más se critica. Entonces, ¿cómo voy a regular cómo voy a dictar una política pública, por ejemplo, en materia de transporte, si yo, que estoy súper interesado en que salga o que no salga, estoy ahí sentado, ¿verdad? Entonces, eso es un gran problema. Dentro de la administración centralizada tenemos también pongo el MOP porque se ha dicho que, digamos que, ambiente nacional, ¿verdad? Se ha dicho, terminó siendo un ministerio, un cascarón vacío. De hecho, de lo que se está hablando ahora, también se está hablando de disminuir el tamaño del aparato estatal. Muchas de las cosas son esos consejos del MOP. Me acuerdo que cuando entró don Luis Guillermo al poder, el año pasado, se hablaba mucho de eliminar el CONAVI, ¿verdad? Porque la obra pública, porque está en un consejo y no está dentro del MOP, nada que hace el MOP. El ministro tiene representación en todos los consejos y otras personas, pero ya quita un poco de poder. Pero hay otros que no tienen tantos problemas. Por ejemplo, el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, dentro del MINAE, litiga mucho, llega mucha cosa en materia ambiental, en materia de empleo público, el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, pero hay muchísimos. Muchas veces a mí me tocó estar en una audiencia preliminar sentada con la procuradora, ella no sabía y yo tampoco. No saber no es problema, no es pecado. Pecado es cuando sepa, corra a arreglar la torta, ¿verdad? O a enmendar la situación. Estábamos ya a punto de casi quedar conclusiones y me levantaba la mano la procuradora, mire, que es que el CENSINAI es un órgano jurídico, es un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental. Hacíamos la consulta en carrera y dice, porque hay muchísimos. Por ejemplo, en cultura hay un montón, por todo lado, pululan. Entonces, lo importante es, si uno tiene
la curiosidad, o sea, si llega la demanda, ver de qué se trata. Por ejemplo, la Secretaría, la SETENA, la Secretaría Técnica Ambiental, yo no sé por qué tenemos la idea de que es un órgano jurídico con personalidad, no lo es. Y muchas veces se ha dado demanda contra el Estado y contra la SETENA siempre dice que no, y ya uno cuando ve, es cierto, ¿no? Entonces, si uno tiene la curiosidad, busca una ley. Para eso tenemos, gracias a la Procuraduría General de la República, un sistema tan bueno de información jurídica. Entonces, el MOP y sus consejos. Y hay muchos en el MINAE, repito, en educación. Los que más llegan son el SINAC y los del MOP, que es lo que más se demanda. Pero pueden haber muchos más. El Banco Central y sus superintendencias. Entonces, aquí, materia regulatoria, la retomamos, ¿verdad? La materia regulatoria, ¿de qué se trata la materia regulatoria? Entonces, hablábamos de mercados que estaban muchos que estaban en monopolio y que se liberan y que entran ahora en competencia. ¿Qué es en competencia? Todos entramos a disputarnos un determinado mercado. ¿Qué hace el regulador? Autoriza la entrada en funcionamiento, la actividad, y la fiscaliza. Y en caso de que haya alguna infracción a las regulaciones propias del regulador, se sanciona también. Entonces, el Banco Central tiene toda una historia. Es la institución autónoma, rango constitucional, política monetaria. Pero que ahí se fueron creando sus superintendencias a lo largo del tiempo, respondiendo también a momentos históricos muy determinados. En los años 80, el Banco Central veía o estaba dentro de su organización todo lo que era la supervisión de la intermediación financiera. ¿Qué hace un banco? No el Banco Central, un banco comercial, intermediación financiera. Yo tengo aquí un inversionista que me compra títulos y esa plata yo como banco la presto. Esa es la intervención financiera, intermediación, perdón. Cojo plata de aquí que me están dando para que yo la invierta y yo la presto. Entonces hubo una serie de escándalos de personas que estuvieran haciendo intermediación financiera, muchos tipos de estas famosas pirámides que fueron muy famosas en la crisis del 2008, que era que yo cogía plata de aquí, pagaba un poquito de aquí, pero después se me fueron cayendo. Entonces se crea primero la Auditoría General de Bancos y después la SUGEF, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras, para autorizar y fiscalizar la intermediación financiera. Entonces ahí están todos los bancos, cooperativas, todo quien capta del público plata de inversionistas, si lo presta, haga intermediación financiera, está regulado por la SUGEF. La SUGEF no tiene personalidad jurídica instrumental. Lo único, para efectos de que cuando lleguen a ser jueces de trámite lo hagan, lo único es que el superintendente, por una decisión del banco, representa al banco cuando se demanden actos propios de la superintendencia. Entonces, si yo llego como banco, cualquier banco, a demandar al Banco Central, a la SUGEF, perdón, por algún acto de fiscalización que me hizo, entonces yo demando al Banco Central, pero llega representando la superintendencia. Después, más adelante en el tiempo, esto fue que en los 90, creo, vino la SUGEVAL, que es la Superintendencia General de Valores, que también es un mercado muy específico. Perdón, que en Costa Rica no ha tenido como que mucho auge, porque ¿qué son los valores? Son pues acciones de las sociedades, que también ciertas sociedades que andan buscando recursos frescos. En lugar de ir a pedir un préstamo a un banco, captan dinero del público y les dan una acción de su misma sociedad. Eso es un valor. Entonces, también ahí podía
podían darse muchos abusos, y entonces la SUGEVAL eso es lo que viene a regular los valores de esa captación de dinero del público para invertir en sus propias sociedades. Ahí de eso se trata la bolsa de valores, están los fondos de inversión, no me acuerdo qué más. Entonces, tampoco tiene personalidad jurídica instrumental, entonces funciona igual que la superintendencia. Posteriormente viene la ley de protección al trabajador y se crea se me fue el nombre, la de los puestos donde hacemos nuestros fondos, nuestro ahorro, nuestra pensión complementaria y la pensión obligatoria. Su jefe es la de seguros, SUGEVAL, bueno, ahorita me acuerdo. Lourdes, sino que me sople. Igual, por ley, se crea el ahorro obligatorio como una pensión complementaria, SUPEN. La pensión complementaria, entonces, toda que viene a ser la SUPEN, a regularizar, a fiscalizar, a autorizar y a fiscalizar toda la captación de los ahorros tanto complementarios, voluntarios, como los complementarios obligatorios. Entonces, a la que estamos adscritos, la del Popular, la del PAC, la del Banco de Costa Rica, todos esos están fiscalizados, autorizados y fiscalizados por la SUPEN. Y finalmente viene la SUPEN sí tiene personalidad jurídica instrumental. Y finalmente viene la SUGES, que es cuando se apertura el mercado de seguros, que acabamos de ver con el INS, y entonces la SUGES se viene a autorizar a todas las operadoras de seguros y a regularizar el mercado y a autorizar a todas las operadoras de seguros y a todo lo que implica el mercado para su funcionamiento, y también lo supervisa, lo regula. Entonces, esa también tiene personalidad jurídica instrumental. Luego está otro caso muy interesante, que es el de la RECEP, la SUTEL. La RECEP es reguladora de servicios públicos. Tiene una gran competencia que es en materia tarifaria y en la verificación, también en la regulación de la prestación del servicio. Hemos visto casos muy interesantes, por ejemplo, cuando Recopi se vende gasolina de mala calidad, entonces la RECEP le hace un procedimiento ordinario y la sanciona. Esa es, digamos, una de las partes regulatorias del servicio público que podría llegar a ser la RECEP. Cuando se hace también la apertura del mercado de telecomunicaciones con el Tratado de Libre Comercio, se crea la